Hola queridos hermanos y amigos, saludos cordiales. Soy el pastor Gonzalo Maturana y quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de esta controversia que se ha generado dentro de la iglesia y del mundo cristiano acerca de los juicios de Dios. Muchas son las cosas que podemos escuchar de la boca de los predicadores por estos días. De hecho, sabemos que algunos se han levantado desde hace tiempo para advertir sobre los juicios que se aproximan. Y muchos otros se han levantado para contradecir tajantemente que esto sea así, llevando al pueblo y a quienes escuchan a una gran confusión. Es por eso que al grabar este video quisiera señalar solo una pequeña reflexión acerca de los juicios de Dios, no con la idea de polemizar, ni discutir, ni buscar ganarle a alguien, sino más bien para traer claridad por medio de la palabra de Dios a este tema del cual quienes tenemos una opinión o enseñanza o doctrina, daremos fuerte cuenta ante el gran Dios Todopoderoso si hemos dicho algo que Él no nos ha mandado decir o si aseveramos algo contradiciendo lo que Él ha establecido. No quiero dar una explicación grande sobre este asunto, pero es importante destacar que quien les habla es uno de aquellos que cree en los juicios de Dios y no solo como una única manifestación dada para el tiempo del Apocalipsis, sino que también dada por Dios en momentos especiales luego de ciertas condiciones. Y es por eso que creo que estamos en un tiempo donde los juicios de Dios antes de la venida de Cristo ya han comenzado. Es cierto que muchos pueden negar este hecho y decir no habrá juicio antes del arrebatamiento. Pero es el mismo Jesús, nuestro Señor, quien declara que la manifestación del trastoque en la tierra y la humanidad no comenzaría una vez después de ocurrido el arrebatamiento, sino que antes del arrebatamiento. Muchos dicen, lo único que Jesús profetizó es que ocurrirían cosas, pero como señales, como medios para advertir o para saber. Pero yo les quiero decir algo. Si solo fueran señales y medios para saber y advertir, entonces estas señales no causarían dolor, temor y muerte. Es por eso veamos lo que Jesús dijo acerca del escenario que la tierra y la iglesia enfrentarían antes de su venida, para ver si lo que Él nos señaló simplemente son señales de advertencia o son parte del comienzo de su juicio. Mateo 24, versículo 4, dice: Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, fíjate bien, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 8 es tajante. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Jesús es tremendamente enfático en decir que todas estas situaciones, las pestes, las hambres, terremotos en diferentes lugares, no solo serían señales de advertencia, no solo serían escenarios para advertir, sino que serían escenarios que causarían dolor. Fíjate, Jesús dijo principio de dolores. Sabemos que en el Apocalipsis el dolor será en extremo, pero debemos entender que ese Apocalipsis que desatará la ira de Dios sobre la tierra luego de que Cristo venga a buscar a su iglesia, tiene un comienzo, no cuando Cristo saque a su iglesia, sino que antes del arrebatamiento. Jesús habla de que antes del arrebatamiento todo sería principio de dolores. Por tanto, esta frase nos indica que estas señales no solo serían escenarios para advertir, quiero dejarlo claro, no solo serían escenarios para advertir de su pronta venida, sino que escenarios de dolor y de azote al mundo y también de paso a la iglesia. Si esto fuera solo una señal, si estos solo fueran señales, queridos amigos, no causarían dolor al mundo y a la iglesia. Por tanto, el mismo Señor Jesucristo, el Señor de la gracia, dice que la iglesia que estaría viviendo antes de su venida, experimentaría dolor por causa del principio del juicio. Principio de dolores es el comienzo del dolor. Veamos lo que dice Jesús en Lucas 21, versículo 34, porque aquí Jesús habla con su iglesia.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Qué tremendo! Jesús le dice a la iglesia tajantemente: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, la iglesia también habría de experimentar, habría de ver el azote sobre la tierra, el juicio de Dios. Y Jesús le manda a velar para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y luego de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es cierto que las señales nos consuelan tremendamente el corazón, nos alientan tremendamente nuestra alma al saber lo cercano que está el arrebatamiento. Pero eso no significa que las señales no estén diseñadas para causar los primeros dolores. Ahora, personalmente, creo que este tiempo es un tiempo de juicio. Y no solo porque he estado recibiendo cosas en estos últimos años de parte del Espíritu Santo, sino porque así también lo estipula la palabra de Dios. Muchos dirán, es imposible, porque el juicio de Dios está frenado por la cruz, y otros dirán que el juicio solo se dará para el tiempo del Apocalipsis, pues en la gracia solo hay misericordia, dicen, y salvación, y que los juicios Jesús se los llevó en la cruz. Pero veamos lo que dice la Biblia sobre estas declaraciones y si es cierto que el juicio de Dios solo será para el tiempo del Apocalipsis. Romanos 1:8 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjense, por favor, para quienes dicen que los juicios de Dios están frenados por la cruz. Pablo dice en Romanos 1:8, el apóstol de la gracia, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Efesios 5:3, también el apóstol Pablo hablando, fíjate lo que dice este pasaje, querido amigo. Pero fornicación, y se lo dice a la iglesia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en el versículo 6, ponle atención: nadie os engañe con palabras vanas. Cuidado, porque muchos pueden estar cayendo en esta trampa por causa de las palabras vanas, que suenan muy lindas, pero que se desapegan a la Escritura. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, viene la ira de Dios sobre los mundanos y también sobre los creyentes que caen en este tipo de prácticas. ¿Te fijas? Y aquí el apóstol Pablo no está hablando acerca del juicio del Apocalipsis, está hablando de la ira que viene. Colosenses capítulo 3, versículo 5 también declara algo tremendo. Pablo le habla a la iglesia, le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Te fijas? Aquí el apóstol Pablo le está haciendo una advertencia a la iglesia, tanto a la iglesia de Colosa como a la iglesia de los Éfesos, porque les dice: cuidado en su comportamiento como creyentes, porque si ustedes practican estas cosas, esto hará que la ira de Dios venga sobre ustedes, o sea, que venga el juicio. Ahora, muchos dicen que hoy es imposible que venga juicio porque Jesús en este tiempo no es juicio, sino misericordia. De hecho, muchos toman el texto de los hijos de Zebedeo, que se encuentra en Lucas 9:51, para decir que en ese pasaje en particular se anula tajantemente la idea de que caiga juicio sobre una localidad o sobre un grupo de personas. Porque la Biblia declara, según lo que dicen muchos, avalándose en este pasaje, que Jesús dijo lo siguiente. Veamos el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
y se fueron a otras aldeas y se fueron a otra aldea. Entonces muchos dicen, este pasaje en particular anula tajantemente la idea de que caiga juicio sobre una localidad o sobre un grupo de personas, porque Jesús así lo declara. Pero cuando Jesús dijo esto, lo dijo precisamente porque ningún juicio vendrá por causa del deseo humano. Aquí Jesús no está anulando el hecho de que caiga el juicio de Dios sobre una localidad o sobre un grupo de personas, sino que está declarando primero que ningún juicio vendrá por causa del deseo humano. No era el deseo de Jesús juzgar, traer juicio sobre esta aldea de samaritanos, era el deseo de Juan, era el deseo de Jacobo. Y ningún predicador, ningún hombre, por causa de su deseo, podrá mover la mano de Dios para que éste derrame juicio sobre una localidad. Por tanto, la reprensión es clara. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque nosotros no podremos mover a Dios para que Él traiga sus juicios. Y segundo, Jesús dijo esto porque su estadía en la tierra en ese tiempo no tenía ese propósito. El propósito por el cual Jesús vino y estuvo 33 años en esta tierra era de evangelizar y advertir las cosas que habrían de suceder. Pero eso no significa que este pasaje anule los juicios de Dios en este tiempo. No significa que en la gracia de Dios no haya de manifestarse el juicio por causa del pecado, y sobre todo para este tiempo antes del arrebatamiento. Si leemos la Escritura veremos que el mismo Jesús, sí hermanos, el mismo Jesús del pasaje de Lucas, capítulo 9, del pasaje de los hijos de Zebedeo, le dice a la iglesia de Tiatira, iglesia del primer siglo, o sea, una iglesia del periodo de la gracia, lo siguiente. Veamos. Y aquí comprenderemos en este pasaje si es verdad que Jesús anuló el hecho de que Dios derramara su juicio sobre una localidad o sobre un grupo de personas en el pasaje de los hijos de Zebedeo. Porque veamos lo que dice el mismo Jesús que estaba allí frente a la aldea de esos samaritanos, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Si creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, veremos entonces que aquí este Jesús, que es el Jesús de la gracia, declara algo tajante para la iglesia de Tiatira. Verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo, dice Dios, dice Jesús, unas pocas cosas contra ti. En este pasaje vemos que Jesús sí se puede enojar contra personas, contra una iglesia y contra una localidad en el tiempo de la gracia, porque la iglesia de Tiatira era una iglesia, la iglesia del primer siglo. Y luego Jesús dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjate, primero viene el tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces en el versículo 22 se declara algo que nos muestra que el pasaje de los hijos de Zebedeo no es un pasaje que anule por completo el juicio de Dios en el tiempo de la gracia. No se equivoque. Porque si fuera así, entonces en el versículo 22 Jesús diría, he aquí, en el tiempo del juicio, en el tiempo del apocalipsis, la castigaré duramente. Pero aquí no dice eso. Dice en tiempo presente. Para esta iglesia, he aquí, yo la arrojo en cama. Fíjate. Jesús declarando juicio para esta mujer, para este personaje en esta iglesia. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Fíjate, Jesús está declarando juicio para esta iglesia, si no se arrepienten de las obras de ella. Y en el versículo 22 Jesús dice algo muy tajante, y a sus hijos heriré de muerte, no en el Apocalipsis, ahí, en ese tiempo, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí vemos claramente un pasaje del libro de Apocalipsis, de una carta que Juan el apóstol escribe de parte de Jesús a la iglesia de Tiatira, en donde Jesús advierte acerca de un juicio que ellos experimentarían por causa de tolerar a esta mujer
llamada Jezabel, que se decía ser profetisa y que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto confirma lo que dice Pablo. Cuídense de fornicar, cuídense de idolatría, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y fíjense aquí, Jesús está declarando, el mismo Jesús del pasaje de los hijos de Zebedeo, el mismo Jesús de la gracia, que Él herirá de muerte a los hijos de esta mujer. ¿Te fijas? Y luego dice, y todas las iglesias, sabrán todas las iglesias que yo escudriño y pago según la obra de cada uno. Así que Jesús sí trae juicios antes del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo sí trae juicios. Y no solo al mundo, sino que a la iglesia antes del Apocalipsis. Otro pasaje que muestra que sí Jesús determinó juicios profundos, y no para el Apocalipsis nomás, sino que para el tiempo de la gracia, es este pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 34. Dice el versículo 34 de Mateo 23, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjate, Jesús aquí está profetizando lo que haría la iglesia primitiva en sus primeros días de ministerio. Y está profetizando que la iglesia que es enviada al pueblo de Israel y también a los gentiles sería maltratada, sería perseguida, sería azotada en las sinagogas de estos judíos, de estos israelitas. Y luego en el versículo 35 dice Jesús, para que venga sobre vosotros, fíjate, para que venga sobre vosotros, Jesús está declarando algo, que va a venir sobre ellos, sobre los judíos, algo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y luego verso 36 declara, ¿en qué tiempos se manifestaría este juicio? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y nosotros sabemos que esto es así, porque luego, después de 37 años de que Jesús ascendió al cielo, Israel fue severamente castigado. Jesús dijo de cierto que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús también profetizó acerca de juicios. Jesús declaró juicio para esa generación. Y esto lo confirma el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Te fijas? Está confirmando Pablo lo que Jesús dice en Mateo 23, 34. Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así dice Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino, fíjate, pues vino, no dice vendrá, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo confirma exactamente la palabra profética que Jesús manifiesta en Mateo 23, 34 acerca de un juicio severo sobre esa generación. Entonces, que Jesús no haya derramado juicio sobre los samaritanos no significa que no derramaría ningún juicio. Pues si no, ¿quién explica lo que hizo el Señor con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira son la clara muestra que en la gracia de Dios también se derraman juicios y trastoques aún dentro de su propio pueblo. Es por eso que creo que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Quienes creen en el juicio de Dios para este tiempo y así lo predican, deben tener mucho cuidado, porque de todo lo que prediquen tendrán que dar cuenta delante de Dios, sabiendo que si lo que dicen no era así, se tendrán que enfrentar al Dios de dioses. Y también, insisto, que deben tener mucho cuidado quienes no creen que en este tiempo el juicio de Dios se dará. Porque si no es así,
como dicen, también se tendrán que enfrentar al Dios de dioses para dar cuenta. Por eso tengamos mucho cuidado de decir y aseverar tan livianamente. Yo por mi parte quiero decirles que creo en los juicios de Dios para este tiempo. Primero por lo que dice la Biblia y segundo por lo que he recibido. Pero no hagamos de este tema una pelea. Lo que debemos hacer aquí es reflexionar, orar, buscar a Dios, entender que estos tiempos son para volvernos de nuestros malos caminos si es que se nos revela que andamos en ellos. De todas maneras quisiera leer lo que dice Proverbios 28, verso 5, porque este pasaje dice algo muy decidor. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es cierto que lo que está pasando en el mundo y en nuestro país es difícil. Ver a nuestras ciudades sufrir es devastador. Pero antes de sentir dolor por la gente, pero antes de sentir dolor por nuestras ciudades, deberíamos pensar, después de todo lo que ha ocurrido, ¿había pecado? ¿Habían causas para cansar a Dios? Y sobre todo en este tiempo en donde no hay arrepentimiento. Y sobre todo en este tiempo donde la gente no se vuelve a Dios. Y para quienes creen en un apocalipsis como el que la Biblia habla, donde el juicio de Dios se desatará con mayor fuerza, entendamos de una buena vez que también existe un pre-apocalipsis, pues el pecado ya ha llegado al colmo, no solo en el mundo, sino que también en la iglesia. Ahora que queramos tapar el sol con un dedo, eso es otra cosa. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. O sea, si la iglesia, aún sabiendo lo que debe hacer, no lo hace, aún haciendo cosas que Dios establece que son pecaminosas, lo hace. Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el apóstol. O sea, la cruz del Calvario no tiene sentido para ti, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Verso 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de verso 28, perdón, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es cierto, ver a la gente así da pena, tristeza y desazón, pero que el dolor de la gente no nos nuble para dejar de ver el corazón de Dios, porque la gente no es más importante que Dios, y a veces el dolor de la gente nos nubla, pero tenga cuidado porque detrás de ese dolor, si no había arrepentimiento, hay pecado, y si hay pecado, la Biblia dice que hay condenación. Sé que muchos, a pesar de escuchar este audio y de leer los textos que cité, dirán que no a todo lo que he dicho, que no es cierto. A veces estamos más dispuestos a defender nuestras posturas que a reconocer la verdad. Pero yo espero que si te sirvió lo que hablamos y reflexionamos, entonces también lo puedas predicar. Yo espero y oro a Dios que me ilumine si estoy equivocado, porque de verdad me quiero salvar. Lo importante aquí es dejemos de polemizar. Un saludo cordial a todos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les recuerdo, a quienes creen en los juicios, viene algo fuerte. Todavía no ha pasado todo lo que el Señor ha estado advirtiendo a algunos sobre lo que se avecina para nuestra zona. Lo que ocurrió en Valparaíso es solo un azote, duro azote, pero solo un azote de los que están determinados por Dios para este tiempo, para nuestra zona, para nuestro país y para mucha iglesia que le ha dado vuelta la espalda a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les ilumine. Adiós.